por esta ponencia tan completa sobre el pensamiento de Etienne Balibar y de haber reajustado la ponencia al tiempo. Y bueno, por último tenemos a Gerardo López Sastre, el cual es catedrático de Filosofía en la Universidad de Castilla-La Mancha también. Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y allí realizó también su doctorado. Posteriormente amplió su formación académica en Gran Bretaña e Irlanda, en Estados Unidos y en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Hong Kong. Aunque sus intereses se centran en ámbitos muy diversos, fundamentalmente se ha ocupado del pensamiento moderno y contemporáneo en el mundo anglosajón y de la filosofía comparada, especialmente en relación con el pensamiento clásico chino y la fundamentación de la moral. Ha traducido, por ejemplo, la investigación sobre los principios de la moral de David Hume y los 3 ensayos sobre la religión de John Stuart Mill, entre otros. Además de sus propios escritos, también ha editado los volúmenes colectivos de Hume, Nuevas perspectivas sobre su obra, o Cosmopolitismo y nacionalismo, de la Ilustración al mundo contemporáneo. Su publicación más reciente sobre el pensamiento chino es el capítulo Pensar hoy, con el libro de Tao Te Ching, sobre qué nos hace reflexionar. Y bueno, en la actualidad participa en el proyecto de investigación Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, claves ético-epistemológicas de las nuevas dinámicas sociales en la era digital, el cual está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y interesándose especialmente por temas de identidad, racionalidad y falsas creencias en el mundo actual. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan extensa. Desde luego mi agradecimiento a los organizadores de este congreso. Sé el trabajo que hay detrás de estas actividades y desde luego mi agradecimiento a todos los asistentes en una tarde otoñal tan bonita, tan luminosa, que parecería desde luego incitarnos a pasear. Bueno, el título de mi charla, el debate sobre los valores asiáticos. Aquí valores asiáticos realmente va a significar China y el futuro de la democracia en China. El debate sobre los valores asiáticos y los derechos humanos, el tema del individualismo. Luego tenemos los valores asiáticos, tenemos China, tenemos los derechos humanos, tenemos el individualismo. Y aunque no se diga en el título, porque uno pone un título y luego se pone a elaborar su ponencia, realmente falta un concepto que es el concepto de democracia, que va a ser central en mi exposición. Y todo esto en 30 minutos, y además me he propuesto como objetivo, seguramente imposible, no acudir a mi texto escrito, sino intentarlo contar de una manera coloquial. Por temas de tiempo, porque creo que así, digamos, puede llamar más la atención. Sé que muchas personas que lo están siguiendo por YouTube, pues bueno, vamos con ello. Bueno, quizá después de la presentación tengan ustedes o vosotros, y os puedo tutear, una impresión que puede ser cierta, y es una propensión en el conferenciante a la esquizofrenia, es decir, ¿qué tiene que ver el pensamiento anglosajón con el pensamiento chino? Bueno, a lo mejor la esquizofrenia es real, ya lo juzgarán al final de la charla. A lo mejor es que todos tenemos derecho a algún tipo de divertimento, a alguna excursión teórica en algún mundo ajeno, o a lo mejor es que se pueden poner en relación estos dos mundos de una manera interesante. Yo me hago la ilusión, sin excluir las otras opciones, incluyendo la de la esquizofrenia, que esta última posibilidad también es verdad. Porque yo empezaría diciendo que creo en el valor universal de la democracia. Es decir, me parece que la democracia es el mejor sistema político de gobierno
para cualquier país, para cualquier cultura, en fin, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, por ejemplo, de alfabetización de la población. Y me parece que esta creencia está avalada en un conjunto de argumentos que se han detallado, por lo menos por lo que yo conozco, específicamente o han estado muy presentes en la tradición de pensamiento inglés. Habría un primer argumento que un pensador canadiense llamaba el modelo de la democracia como protección, que venía a ser la crítica que en su momento hizo Locke y luego perfeccionó otro teórico, Bentham, a la idea de Hobbes. Hobbes pensaba que si los hombres son egoístas, pues necesitamos un gobierno absoluto, potente, que controle a los individuos. La respuesta de Locke era: si todos somos egoístas, el gobernante también será egoísta y entonces utilizará el poder político en su propio beneficio. Luego, ¿cómo podríamos evitar esa posibilidad? Pues esa posibilidad la evitamos a través del gobierno representativo. A través del gobierno representativo intentamos controlar al gobernante, intentamos evitar que utilice el poder político en su propio beneficio. Creamos una oposición que está deseando gobernar. Establecemos una prensa libre que pueda criticar o estar atento a los desmanes o las corruptelas del gobierno. Entregamos el poder político de manera condicional, estableciendo elecciones periódicas. Luego, realmente, si somos egoístas o parciales, el mejor gobierno es la democracia. Quizá dicho de una manera muy sucinta, si todos fuéramos ángeles, daría lo mismo quien gobernara. El ángel que gobernara lo haría perfectamente. Como no somos ángeles, es importante que vigilemos a los gobernantes. Bueno, hay otro argumento a favor de la democracia que tendría que ver con la idea de que la democracia es un incentivo para ampliar nuestra visión, para que salgamos del estrecho ámbito de nuestras preocupaciones privadas y en tanto que se nos pide nuestra opinión sobre asuntos públicos, pues intentemos informarnos. Suma, la democracia sería algo así como un incentivo para nuestro desarrollo intelectual, para nuestro desarrollo moral. Este es el modelo de democracia que planteaba John Stuart Mill. Y luego podríamos tener, en fin, podría haber muchos, pero bueno, yo me voy a limitar a tres. El primer modelo hablaba de la democracia como protección, no pretendo aquí ninguna originalidad. El segundo modelo, la democracia nos incita a desarrollarnos, crea un ideal de ciudadanía, amplía nuestra visión del mundo, nuestras preocupaciones. Y luego habría otro argumento, si le tuviéramos que poner un nombre, sería Popper, la idea de que la democracia es la institucionalización del método científico. Seamos muy claros, somos unos organismos que tienen que resolver problemas. La vida plantea muchos problemas. La única manera de resolver los problemas, por ejemplo, frente a una naturaleza hostil, es a través de la ciencia. Y el funcionamiento de la ciencia, no en el mundo real, a veces los científicos no son todos los científicos que debieran, pero el funcionamiento de la ciencia, sin mayores precisiones, es íntimamente democrático. No hay argumentos de autoridad. Hay cosas que funcionan y cosas que no. Bueno, pues si cogemos el procedimiento científico, que es el debate, la argumentación, la apelación a pruebas, y lo llevamos a la vida política, nos sale la democracia, donde idealmente un parlamento pues sería algo así como un congreso científico, como este seminario, donde se intercambian argumentos, la prensa sería con las publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Insisto, yo creo que estos argumentos tienen valor universal en Europa y en China. Ahora vamos a ver cómo esto se puede ver desde una determinada perspectiva china. Igual que creo, aunque ahí el tema me parece como mucho más problemático,
en los derechos humanos. En fin, quiero decir que lo interesante no es que yo crea en los derechos humanos, eso no tiene ninguna importancia. Lo interesante es que me parece que haya buenos argumentos para defender los derechos humanos. El tema es más problemático porque, como dijo un pensador, un filósofo comunitarista, el estatuto ontológico de los derechos humanos es equivalente al de las brujas y los unicornios. Hay gente que cree en los unicornios o en las brujas, pero honestamente existir no existe. Bueno, vamos a reconocerlo y vamos a pensar que los derechos humanos son una invención, son una narración que nos damos y que podemos justificar, pues qué sé yo, a lo mejor por argumentos pragmáticos, incluso a lo mejor hasta utilitaristas. A mí el utilitarismo es una teoría ética que me es bastante simpática. En todo caso, claro, creer en los derechos humanos significaría tener una determinada concepción previa de lo que somos los seres humanos. Igual que el primer argumento a favor de la democracia implicó una concepción previa de lo que eran los seres humanos, que habíamos dicho que eran seres egoístas o bastante parciales, no eran ángeles. Bueno, pues aquí es donde empiezan los problemas vistos desde una determinada perspectiva china, porque se podría decir, y esto no solo lo dicen los chinos, lo dicen muchos teóricos occidentales, que esa visión egoísta de la naturaleza humana, que por ejemplo se presentaba en Hobbes y que desde luego también acepta Locke, lo que Locke habría dicho es decir, no, que si somos así, lo peor es un Estado absoluto y lo mejor es una democracia, que eso sería algo así como una concepción burguesa de los seres humanos, que no se podría intentar aplicar al conjunto de la naturaleza humana en todos los tiempos y en todos los lugares. Y lo mismo podría decirse en relación a la concepción usual de los derechos humanos. Si son un invento, si son una narrativa, pues podría haber listas alternativas de derechos humanos. Podría decirse, es que lo que ustedes llaman, qué sé yo, derechos humanos de segunda generación, simplificando muchísimo, los que tienen que ver con proporcionar determinados bienes y servicios, pues a lo mejor es que en una concepción diferente de la naturaleza humana son mejores que aquellos derechos que ustedes llaman de primera generación, en donde lo único que ocurre es que el Estado decide no intervenir en la vida de las personas, no proporcionarles nada a las personas, sino, por ejemplo, dejar que las personas digan o adoren a los dioses o a los demonios que su conciencia les mande. Bueno, pues aquí es donde entramos en el mundo chino. Entramos en el mundo chino porque ahora mismo encuentras, por lo demás en amigos míos, muchos intelectuales chinos, encuentras un poco la idea de que la democracia, por lo menos la democracia liberal, y los derechos humanos, por lo menos tal y como lo entendemos, insisto, normalmente, intentar aplicarlos a China sería algo así como una forma de colonialismo cultural. Implicaría en intentar universalizar una visión que no deja de ser etnocéntrica. Ese es el debate que se conoce en nuestro mundo como el debate de los valores asiáticos. Si frente a nuestros valores, que seguramente sitúan al individuo en el centro de nuestra cosmovisión, pues en el mundo asiático habría una concepción diferente de la persona, una concepción que para retraducir la categoría nuestra sería como más comunitaria, donde el individuo no es que no sea importante, pero realmente es visto como el eslabón de una cadena y la cadena, le hace la familia o la propia comunidad, pues tiene mayor entidad, es muchísimo más importante que los eslabones, que realmente si se desgajaran dejarían de tener sentido. Y el gran padre de esta concepción
comunitaria, en el fondo jerárquica, antiindividualista de la persona, sería Confucio. Por eso Confucio ha pasado de ser un filósofo al que en sus orígenes el Partido Comunista Chino criticaba como origen de los males de China, por no hablar del desprecio al que se le sometía en la Revolución Cultural, ha pasado a ser como el gran ideólogo que hay que actualizar de una visión del mundo, de una visión de la sociedad que sería plenamente autónoma y que no debería ser criticada desde valores en principio occidentales. Bueno, entonces ahora viene lo que podríamos llamar la segunda parte de mi exposición. Algo así como ¿qué dijo verdaderamente Confucio? Si realmente justificaría una visión orgánica, jerárquica de la sociedad, antiindividualista, antiliberal y seguramente antidemocrática, o si todo esto es un enorme constructo. Vaya por delante que, como yo he defendido el valor universal de la democracia, quizá el tema a lo mejor no me debería preocupar mucho. A lo mejor la democracia se inventó en Occidente, si es verdad, pero ¿por qué no se podría aplicar a China? También los antibióticos se inventaron en Occidente y se aplican un poco en tanto que funcionan en todo el mundo. Bueno, sí, esto es verdad. No pasaría nada porque Confucio, la tradición filosófica china, no hubiera sido liberal y democrática. Pero en el mundo real, si solo lo puedo mencionar, si nos preocupa lo que podríamos sintetizar en la expresión política de reconocimiento, pues creo yo que tendríamos mucho ganado si pudiéramos convencer a los teóricos chinos de que en Confucio hay elementos liberales y hay elementos, no voy a decir yo democráticos, pero sí protodemocráticos. Y a eso voy en lo que me queda de mi intervención. Bueno, una excursión al pasado para enseguida volver al presente. ¿En qué mundo se encontró Confucio? O sea, ¿en qué mundo se encontró? Pues en el 500 antes de Jesucristo, por dar una fecha así muy bruta, muy aproximada. Pues se encontró en un mundo donde no había un concepto universal de naturaleza humana, sino lo que había eran dos categorías: hombres superiores, que eran los aristócratas, y hombrecillos, que vamos a decirlo así sin mayores precisiones, eran los plebeyos. Y la pertenencia a una u otra categoría dependía del nacimiento. Esto era como en Sudáfrica: nacías blanco, nacías negro. Bueno, en Sudáfrica era más complicado, también podías nacer mestizo. Pero no había una naturaleza humana común, no había concepto de naturaleza humana común, sino que había diversos tipos de ser humano, uno claramente superior al otro. Unos nacían con el derecho a gobernar y otros nacían, en principio, sin ese derecho. Y esta división, casi de castas, tenía una fundamentación, entre otras muchas, tenía una fundamentación teológica. El otro mundo, se creía en otro mundo, se creía en una divinidad. El otro mundo era una continuidad de este. Si tú habías nacido aristócrata en este mundo, en el otro mundo serías aristócrata. Y tus sirvientes seguirían siendo tus sirvientes. Es decir, no había lo que uno podría considerar que un elemento revolucionario en el cristianismo, y es que el reino de los cielos fuera algo así como una inversión de los papeles. Entre otras cosas, porque si tú eras un aristócrata vivo, tus antepasados eran aristócratas en el otro mundo, estaban más cerca de Dios, entonces, pues, si tú les realizabas los sacrificios adecuados, pues ellos iban a interceder en tu nombre ante Dios, con lo cual la posibilidad de cualquier rebelión, de cualquier cambio de tornas,
quedaba un poco excluida, no era posible en el orden cósmico del universo. Bueno, pues llega Confucio. Confucio aquí significa un libro, las Analectas, es una recopilación de frases bastante caótica. Habría que explicar si ese caos es buscado, no es una obra sistemática. Pues llega Confucio y a la respuesta a la pregunta de un discípulo que le dice: maestro, ¿qué pensáis de la muerte? Entiéndase, de lo que hay tras la muerte. Dice: si no conocemos esta vida, ¿qué vamos a saber de la otra? Y entonces el discípulo, que tenía ganas de preguntar, hacía muy bien, dice: pero ¿y qué me diréis entonces de los espíritus, de los dioses? Y Confucio contesta: si no conocemos a los hombres, si ya no es bastante difícil conocer a los hombres, ¿qué vamos a saber de los dioses? Luego, frente a la religión, un agnosticismo radical, lo cual yo diría que es un buen comienzo para la teoría política, sobre todo si queremos que nuestra teoría política sea liberal y democrática. Y una vez que eres agnóstico, desaparece la fundamentación para creer algo así como en que haya dos especies radicalmente diferentes de seres humanos. Digamos, los aristócratas, los caballeros y los hombrecillos, los plebeyos. Realmente lo de hombrecillos es literal, en chino es xiaorren, hombre pequeñito. Bueno, frente a eso, lo que aparece en Confucio es la idea de que por naturaleza todos somos iguales. Hay un texto donde se dice: por naturaleza todos estamos próximos. Son las prácticas, y ahí prácticas es un concepto que casi significa prácticas educativas. Es la educación lo que nos diferencia. Algunas personas tienen la inquietud de mejorarse intelectual y moralmente, y otras personas esa idea de levantarte cada día por las mañanas diciendo: ¿cómo podría ser yo mejor persona? Eso, dicho coloquialmente, les suena a chino, es que ni se hace la pregunta. Bueno, pues los que intentan perfeccionarse moral e intelectualmente, a los que les preocupa la educación, esos sean los hombres superiores, digamos, un concepto que tenía un carácter casi de casta o de clase se convierte en un concepto moral, y los que no tienen ninguna perspectiva de mejoramiento intelectual o moral, pues esos son hombrecillos, aunque su padre fuera un duque o incluso un rey. Bueno, si todos nacemos iguales y lo que nos diferenciamos es en función de nuestro interés, de nuestra participación en un proceso educativo que está abierto a todos, ¿cuál sería el objetivo último de ese proceso educativo? ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a convertir, digamos, pues eso, en caballeros, en hombres superiores? Y aquí la verdad es que hombres hay que tomarlo en el sentido de varones. O sea, en Confucio puede haber elementos liberales, incluso protodemocráticos, pero feminismo, yo digo que eso no, nada de nada. Bueno, el objetivo de la educación es la autonomía personal. Sí, por eso, insisto, la idea de que la educación en Confucio es hacerte, pues eso, como sentirte eslabón de una cadena, verte como parte de una sociedad armoniosa, a mí me parece, casi diría aquí, independientemente del juicio político, una barbaridad filológica. La idea de Confucio es que el sentido de educación es que lo que aprende una persona sea el producto de su propia reflexión, de su propia experiencia. Hay un momento en el que dice: no puedo hacer nada con una persona que se limite a ser un eco. Nosotros podemos decir que se limite a ser un papagayo. La pregunta importante es: ¿lo que yo transmito lo he experimentado personalmente yo mismo? Luego la idea es generar una comunidad de personas que todas puedan pensar
por sí mismas. Digamos, el valor de la educación es, por una parte, la autonomía y por otra parte, una virtud, ren, que cuando llegaron los jesuitas a chino lo tradujeron como benevolencia. Puede que esté bien la traducción, a veces se traduce como humanidad, pero en todo caso el sentido de este concepto, ren, llamémosle benevolencia o humanidad, es el principio, de hecho yo creo que se ha dicho en una intervención anterior, es esa regla de oro de lo que no quieras para ti, no lo hagas para los demás, o trata a los demás como quisieran que trataras a ti mismo. Podríamos llamarlo, o podríamos traducirlo quizá como el principio de la equidad. Luego, el origen y la finalidad de la educación es la equidad y la autonomía. La idea de Confucio es que las personas que llegaran a sobresalir en estas cualidades son las que debieran gobernar. Es decir, el sistema que Confucio propone es una meritocracia, es algo, si quisiéramos buscar un paralelo con el pensamiento occidental, es algo parecido a Platón. La idea de que los filósofos, es decir, los más sabios debieran ser los que pudieran gobernar. Bueno, 5 minutos que incluso a lo mejor pueden ser hasta 2 o 3. Hasta aquí Confucio. Ahora 3 reflexiones más de Confucio que son las que yo llamaría protodemocráticas. Son algo así como tres ladrillos, no en el sentido negativo, de decir, esto es un ladrillo, no, en el sentido de materiales de construcción con los que yo creo que nosotros podemos elaborar una teoría democrática. Primer elemento, si lo que se intenta alcanzar para el conjunto de la sociedad es un ideal de sabiduría y reflexión propia, parecería un poco extraño que no se pensara en la posibilidad de que todos acabáramos siendo moderadamente sabios y que por lo tanto todos tuviéramos en base a ese principio de equidad y autonomía deseando participar en la vida política y que eso sería un deseo legítimo. Dicho de otra forma, en el momento en el que abres el ámbito de la educación a todo el mundo, hay 2 textos de Confucio al respecto. En uno se dice, donde hay educación no debe haber clases. Y en el segundo texto Confucio dice, yo no niego mi educación, mi enseñanza a nadie, desde el que me ofrece algo muy valioso al que solo me puede ofrecer a cambio un trocito de carne seca. Luego, si la enseñanza es universal y el objetivo de la enseñanza es la adquisición del principio de la equidad y del principio de la autonomía personal, en el fondo, al abrir la enseñanza a todos, estás abriendo la participación política a todos. Segundo, en mi concepción, por mi forma de hablar coloquial, vamos a decir, segundo ladrillo protodemocrático. La importancia que en el pensamiento de Confucio tiene la idea de confianza. Por cierto, algo que en algún momento me gustaría comparar con el concepto de confianza en Locke. Alguien le pregunta a Confucio sobre el gobierno. Y Confucio dice que el gobierno significa proporcionar a las personas suficiente comida, suficientes armas y que el gobierno se gane la confianza del pueblo. Y el diálogo continúa con que la persona que le ha hecho esta pregunta le dice, bueno, pero si hay que prescindir de alguna de estas 3 cosas, ¿de cuál sería? Y Confucio dice, las armas, prescindamos de las armas. Bueno, nos queda la comida y la confianza. Dice, si hubiera ya ahora que prescindir de una de esas 2, y entonces Confucio dice, de la comida, porque al fin y al cabo todos vamos a morir. Pero un gobierno
que no disponga de la confianza, de que no sea aceptado como legítimo por el pueblo, es que ya directamente ni ese gobierno ni esa sociedad puede sobrevivir. Bueno, pues ahora vendría la pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle a Confucio. ¿En qué gobierno podemos confiar más que en aquel que hemos elegido democráticamente? Y ya por último, digamos, nuestro tercer ladrillo, bueno, nuestra tercera anécdota, la importancia suprema en Confucio de la idea de que el gobierno está al servicio del pueblo. Hay que respetar ante todo los deseos y aspiraciones del pueblo. A la gente común, o sea, puede haber generales, puede haber gente, vamos a decir, normal, pero a la gente normal ni puedes ni debes intentar privarlas de su propósito. Quien hace eso, en el fondo, deja de ser un gobernante, se convierte en un individuo particular, está usurpando un nombre que no le corresponde, el de gobernante, y por lo tanto el pueblo debe rectificar los nombres, es decir, debe echar a ese usurpador y poner en su lugar a otra persona. Dicho, y espero no sonar muy presentista, con esta teoría de la rectificación de los nombres, es decir, no podemos permitir que una persona ocupe un nombre que no es el propio, en el fondo no rectificas a los nombres, lo que rectificas a la persona que ocupa un papel. Lo que Confucio está expresando es la soberanía última del pueblo. Creo que me he ajustado al tiempo. Muchísimas gracias por vuestro interés.